variable del peso en kilogramos. ¿Quién dependerá de quién? Es medio complicado. ¿Quién depende de la altura? Dependerá del peso. El peso dependerá de la altura. Eso al final se decide, el investigador tendrá que decidir. Nos dan la siguiente tabla con los 12 datos, donde aparece en la primera columna la altura en centímetros, que son estos valores de aquí, y el peso en kilogramos, que son estos valores de aquí. Esta es la unidad de estadística, ¿sí? Esto es una y otra, son dos variables. Esta es la unidad de estadística. Estas estarán graficadas en el plano cartesiano en un punto van a representar a ellas. Para este punto, para este 107 le corresponde 67.5 y así. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener el diagrama de dispersión para estos datos. El diagrama de dispersión se refiere a graficar todos estos datos en un plano cartesiano, considerando estos valores como si fueran las coordenadas en dicho plano cartesiano. Primero tenemos que elegir cuál eje va a representar cuál dato de estos. Podemos elegir, por ejemplo, que el eje X represente la altura y que el eje Y represente el peso. O también al revés, que el eje X represente el peso y que el eje Y represente la altura. No importa cuál elección hagan. Hay veces que es más sencillo o más se ve mejor, es más estético, digamos, elegir el eje X para determinada medición, pero en este caso da lo mismo cuál eje elijamos. Entonces yo lo que voy a hacer es elegir el eje X como la altura y el eje Y como el peso. Así que 178 va a ser la coordenada X del primer punto y 69.8 va a ser la coordenada Y de ese primer punto, y luego así cada uno de estos representa las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Hay que graficar entonces todos esos puntos y obtenemos una gráfica como esta de aquí. Esta se llama diagrama de dispersión. Página 209. Diagrama de dispersión. Para un punto, a un punto 157 le corresponde un punto 59. Miren, diagrama de dispersión. ¿Me diste el número, por favor? Hay que elegir una escala que resulte favorable. No necesariamente tenemos que elegir un cuadrito como una unidad. Hay veces que nos va a servir más irnos saltando, por ejemplo, como aquí, ir de 5 en 5. Y tampoco hace falta graficar desde el origen. Si se fijan aquí, el punto de esta esquina no es el 0, 0, que sería el origen, sino que empezamos aquí en el 150 y 55 para el peso y 150 para la altura, porque si nos fijamos en los datos, todos los datos son mayores que 150 y lo máximo a lo que llegan, bueno, el número máximo en la altura es el 188, así que no hace falta ir más allá del 190 ni hace falta ir menos que el 150, por lo que no hay necesidad de graficar esto desde el origen. Entonces elegimos un punto de inicio tanto para la altura como para el peso y elegimos una escala que nos resulte favorable. Ya que hemos hecho eso, entonces vamos a graficar cada punto como las coordenadas correspondientes. Por ejemplo, el primer punto que dice 178,69.8 es 178 en la altura, o sea, más o menos aquí, 178. Y subir hasta 69.8. Bueno, pues subimos hasta 69.8 y caemos en este punto de aquí. Y así, cada uno de estos puntos lo vamos graficando. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay dos puntos que tienen la misma coordenada X, 178, que es también, por ejemplo, este de acá, 178,75.6. También se encuentra aquí a la misma altura respecto al eje X. Bueno, así puede pasar con varios puntos, incluso puede haber dos puntos que también tengan el mismo peso, por ejemplo, y diferentes alturas. Lo importante aquí al obtener el diagrama es ir visualizando estos datos, qué tipo de tendencia llevan. Puede ocurrir, diferentes circunstancias aquí. Pueden ocurrir diferentes cosas. Una es que los puntos aparezcan dispersos en forma aleatoria, o sea que aparezcan puntos aleatoriamente de tal manera que parece que no hay ninguna relación entre una variable y la otra. En este caso los puntos no son tan aleatorios. Si se fijan,
los puntos se van ubicando cada vez más arriba conforme más nos vamos moviendo hacia la derecha. Eso sugiere que entre mayor es la altura de un estudiante, mayor será su peso. Entonces, ¿hay alguna relación entre la altura y el peso? En este video vamos a calcular la relación lineal que puede existir entre dos variables. No es el único tipo de relación que presentan dos variables, también pueden presentar relación cuadrática, cúbica o relación logarítmica o exponencial. Hay bastantes tipos de relación que pueden presentar dos variables. Ya más adelante iremos viendo otro tipo de relaciones, pero en este caso vamos a centrarnos nada más en relación lineal. Relación lineal significa que podamos trazar una línea recta que más o menos se parezca a la forma en la que se van distribuyendo estos puntos. O sea, línea recta que más se aproxime a la forma en la que se distribuyen estos puntos. Por ejemplo, una línea recta podría ser esta de aquí. Obviamente la línea recta no va a pasar por todos los puntos porque los puntos no están alineados, así que se trata de trazar una línea recta que más o menos se acerque a lo más posible a todos los puntos. O sea, obviamente no vamos a trazar una línea recta por acá arriba o una línea recta por acá abajo porque estaría muy lejos de los puntos. Esta línea recta está más o menos cerca de todos los puntos. El problema con trazar una línea recta así por nuestro criterio es que otra persona, por ejemplo, al ver este conjunto de puntos podría decidir trazar no esta recta sino una recta distinta, por ejemplo esta de aquí. Quizá para otras personas resulte ser una recta que más se aproxima a los puntos y bueno, pues podemos ver que puede salir aquí una infinidad de rectas distintas que puede parecer que se aproxima más a estos puntos. Entonces, para calcular cuál va a ser la recta más cercana a estos puntos, necesitamos unas expresiones matemáticas precisas que nos permitan calcular la ecuación de esta recta sin depender pues de cada investigador, de cada persona que esté manejando este tipo de datos. Así que eso es lo que vamos a hacer más adelante. El punto número 2 nos dice, determine si existe relación lineal entre los datos. Bueno, como ya expliqué ahorita con los puntos que teníamos ahí graficados, vemos que sí, al parecer existe un tipo de relación lineal, ya que es posible trazar una recta que se ajuste a esos datos que teníamos graficados, y vemos que conforme más aumenta una variable, más aumenta la otra variable. Así que eso nos sugiere que sí puede existir un tipo de relación lineal, pero aún así hay que determinarlo a partir de una fórmula. La fórmula que nos va a permitir determinar esto es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bueno, no exactamente este coeficiente de correlación lineal, página 211, sino otro coeficiente que va a ser elevar el coeficiente de correlación lineal de Pearson al cuadrado. Entonces, vamos a empezar viendo qué es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Ese coeficiente se representa como R y se calcula dividiendo la varianza de las variables x, y entre la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Si no saben lo que significan estas letras, no se preocupen, aquí voy a poner las fórmulas también. La covarianza entre dos variables la representamos como SXY y se calcula como la suma de estos dos productos. Ahorita más adelante vamos a ver cómo calcular esto a partir de la tabla. Simplemente es cada dato menos la media, eso para las X, también para las Y, luego multiplicar todos esos datos y finalmente sumarlos y dividir entre N. N es el número total de datos que tenemos, que en este caso tenemos 12 datos porque el problema nos dice que es una muestra de 12 estudiantes y de la tabla podemos contar que efectivamente tenemos 12 datos. Así que N va a valer 12. Bueno, SXY entonces es la covarianza. Ahora, SX, como les decía, es la desviación estándar para la variable X y esa se calcula como la raíz cuadrada de la suma de cada dato menos la media elevada al cuadrado y todo esto dividido entre el número de datos. Y el SY es lo mismo, nada más que para la variable Y en lugar de la variable X. Así que vamos a ver cómo calcular estas tres cantidades a partir de los datos de nuestra tabla. A nosotros nos dieron esta tabla en el problema.
A partir de aquí, lo primero que debemos hacer es calcular la media de cada una de estas variables, la media o el promedio. Recuerden que la media entre un conjunto de datos simplemente se calcula sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos que sumamos. Así que lo primero que vamos a hacer aquí es sumar todos estos datos de X. Vamos a colocar aquí abajo el total. Entonces, al sumar todos estos, aquí da como total 2037, y al sumar todos los datos de la variable Y nos da como resultado 832.7. Ahora vamos a dividir la suma entre el número de datos para obtener la media de la variable X, y también a dividir esta suma entre el número de datos para obtener la media de la variable Y. Así que la media de la variable X va a ser la suma, que es 2037, entre 12. Hacemos la división y eso nos da 169.75. Ahora vamos a calcular la media de la variable Y, que va a ser 832.7 entre 12, lo cual nos da 69.39. De esa manera tenemos los promedios o medias de cada una de estas variables. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar unas columnas a esta tabla, unas columnas que nos van a hacer falta para calcular la covarianza y las desviaciones estándar. Entonces, la primera columna que agregamos es esta de aquí, que es X menos la media de X. Esta columna la vamos a calcular restándole a cada valor de X la media de la variable X que acabamos de obtener. O sea, hacemos 178 menos 169.75. Esto se llama desviación. Hemos hablado acá en esta semana, a esta diferencia se llama desviación del valor de cada dato con relación a su media aritmética. Se llama una desviación. En este caso hay dos, tanto para X como para Y. El resultado de esa resta es 8.25. Luego hacemos 160 menos 169.5 y el resultado es menos 9.75. Y así para cada dato de estos lo vamos haciendo y los vamos escribiendo aquí en su fila correspondiente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la columna de las Y. Vamos a calcular Y menos la media de la variable Y. O sea que ahora a cada dato de los que aparecen aquí en la columna de Y le vamos a restar 69.39, que es la media de Y. O sea, 69.8 menos 69.39, eso nos da 0.41, y así con cada uno de estos datos y los vamos escribiendo aquí. Ahora que tenemos estas dos columnas, vamos a construir otras columnas. Vamos a elevar la columna de X menos la media de X al cuadrado. O sea, cada uno de estos datos lo elevamos al cuadrado y obtenemos el valor correspondiente. Simplemente recuerden que elevar al cuadrado es lo mismo que multiplicar el dato por sí mismo. O sea, aquí es 8.25 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 8.20. Desviación al cuadrado para la varianza tanto de X como para Y. 5 por 8.25 y eso nos da 68.06. Luego multiplicamos este dato por sí mismo, eso nos da 95.06, y así para cada dato. O sea, cada dato lo elevamos al cuadrado y vamos escribiendo aquí los resultados. Y hacemos lo mismo ahora con la columna de Y menos la media de Y. Vamos a elevar al cuadrado los datos que aparecen en esta columna y los colocamos aquí. Y aquí hace falta una tercera columna que va a consistir en multiplicar los datos de estas dos columnas. Multiplicamos 8.25 por 0.41 y eso nos va a dar el primer valor, que es 3.38. Luego multiplicamos este por este y nos da este valor de aquí. Multiplicamos este por este y nos da este valor de aquí, y así sucesivamente. Esa va a ser la columna de X menos la media por Y menos la media de Y. Ahora que tenemos construidas estas columnas, estas tres columnas de aquí son las importantes. Estas de aquí nada más nos sirven para construir estas tres, y estas tres de aquí son las importantes. Ahora vamos a calcular la suma de los valores que aparecen en cada una de estas columnas y las colocamos aquí en la parte de abajo. Entonces sumamos todos estos datos, eso nos da 1276.25, sumamos todos estos y nos da este valor, sumamos todos estos, nos da este valor. Bueno, ahora que ya tenemos esas tres columnas, ya podemos calcular la covarianza y las desviaciones estándar. Vamos a empezar calculando la covarianza, que como dijimos es la suma de X menos la media de X por Y menos la media de Y, y ahora sí ya queda claro.
esta x menos media de x por y menos media de y es precisamente los datos que aparecen en esta última columna que obtuvimos, y este símbolo de aquí significa simplemente la suma de todos esos datos, y la suma de todos estos datos es este valor que escribimos hasta aquí abajo. Entonces aquí en la parte de arriba simplemente sustituimos 716.38, y en la parte de abajo, que es n es el número de datos, que en este caso es 12, y entonces nos va a quedar 716.38 entre 12. Hacemos esa división y nos da como resultado 59.70. Esa es la covarianza. Vamos a anotarla porque esa es muy importante y nos va a servir también más adelante. Entonces vamos a dejarla aquí. La covarianza es 59.70. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar para la variable x, desviación estándar o desviación típica, que es lo mismo. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de x menos la media de x al cuadrado. Entonces nos vamos a la columna donde aparece x menos la media de x, que es esta de aquí, y nos vamos a la suma. Hicimos toda la suma, ahora vamos a tomar este dato de aquí. Ese lo vamos a sustituir aquí en la parte de arriba y eso se divide entre el número de datos, que es 12. Así que al sustituir nos va a quedar raíz cuadrada de la suma de estos datos de aquí, que es 1276.25, eso va en la parte de arriba, y eso sobre 12. Lo primero que hay que hacer de aquí es esta división. Dividimos entre 12 y eso nos da 106.35, y ahora hay que sacar la raíz cuadrada de este número y nos va a quedar 10.31. Esa es la desviación estándar para la variable x. Vamos a anotarla por aquí. Y finalmente vamos a calcular la desviación estándar para la variable y, que se calcula de manera muy similar a como calculamos la de x. Simplemente va a ser la suma de y menos la media de y, ahora en este caso porque es para la variable y. Entonces va a ser y menos la media de y al cuadrado. La suma de todo eso es 536.67, así que en la parte de arriba queda 536.67 y eso dividido entre 12. Hacemos la división, sacamos la raíz cuadrada de eso y nos va a quedar como resultado 6.69. Esa es la desviación estándar de la variable y. Estos tres datos son los importantes que vamos a obtener de esta tabla. Esta tabla ya no la vamos a necesitar más, simplemente necesitamos estos tres valores para continuar con el ejercicio. Así que voy a borrar todo y nos quedamos únicamente con estos tres datos. Página 211. Ahora que ya hemos calculado esto, ahora sí podemos calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es este de aquí. Y para eso dividimos la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar. Vamos a sustituir los valores de cada una de estas cosas. La covarianza es 59.70, la desviación estándar para la variable x es 10.31 y para la variable y es 6.69. Ahora vamos a calcular el valor de esta expresión. Para eso empezamos multiplicando los números que aparecen aquí. 10.31 por 6.69 nos da 68.97. Hacemos esta división y nos da como resultado 0.87. Este es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Muy buena la relación. Se acepta una buena relación mayor a 0,7. Aquí está saliendo 0.87. Hay una buena relación entre la altura y el peso de los dos estudiantes que tomaron ahí en cuenta en el experimento. Y este coeficiente nos dice la forma en la que se relacionan los datos. Cuando obtenemos un valor positivo, como este de aquí, significa que entre más aumenta el valor de una variable, más aumenta el valor de la otra variable, como vimos en este caso, que entre más aumenta la estatura, más aumenta el peso. Si obtuviéramos un valor negativo, muy cercano a 1, significaría que entre más aumenta una variable, más disminuye la otra variable. Por ejemplo, si fuera esto velocidad y tiempo, entre más aumenta la velocidad de un objeto, menor es el tiempo de trayecto del objeto. En ese caso obtendríamos un número negativo. Y si el valor del coeficiente de correlación de Pearson es muy cercano a 0, significa que no hay correlación lineal. En este caso, el valor no es cercano a 0, es un valor cercano a 1. El coeficiente de correlación lineal de Pearson puede ser como máximo 1 y como mínimo menos 1. Entre más cercano esté a 1 o menos 1, significará que es una línea recta. Si nos quedara aquí exactamente el valor 1 exacto,
significaría que todos los datos están exactamente sobre una recta. Bueno, eso es lo que nos dice el coeficiente de correlación lineal de Pearson, pero hay otro coeficiente que nos ayuda a determinar el nivel de exactitud con el cual podríamos trazar una recta. Página 217, coeficiente o índice de determinación. Para los puntos que tenemos y que se obtiene a partir del coeficiente de Pearson, que se llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación simplemente es elevar el cuadrado del coeficiente de Pearson, o sea, va a ser r elevado al cuadrado, que en nuestro caso va a ser 0.87 elevado al cuadrado. Ese es el coeficiente de determinación. En este caso nos da como resultado 0.7569. Pero en lugar de escribirlo así, generalmente se representa como porcentaje. Así que este punto decimal lo recorremos 2 lugares hacia la derecha y esto nos queda 75.69%. Esto lo podemos interpretar como que podemos trazar una línea recta que se acerque a todos los puntos, que represente a todo el conjunto de puntos con un 75.69% de precisión. Entonces, como el valor es muy cercano al 100%, podemos decir que existe relación lineal. Entre más cercano sea al 100% es mejor. Quiere decir que los datos están más cerca de una línea recta. Si el valor que obtenemos aquí es muy bajo, muy cercano a 0, entonces decimos que no existe relación lineal. Así que de esa manera terminamos el apartado número 2. De aquí concluimos que sí existe relación. Ya, la primera parte. ¿Hay una buena relación entre X y Y? Sí. Ahora entremos al modelo matemático. ¿Hay una buena relación entre X y Y? Sí, casi un 76% de buena relación que hay entre X y Y. Esto está explicando la buena relación que hay entre X y Y. La segunda parte ahora ya es que, como hay una buena relación, ¿cuál es el modelo matemático funcional que relaciona las variables X y Y? Y eso es entrar al modelo matemático, página 212. Relación lineal, y vamos a pasar al número 3. El número 3 nos dice: obtenga las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. Tenemos dos posibles rectas. Una recta se llama recta de regresión de Y sobre X. Esa recta es en la que consideramos a Y como variable dependiente y a X como variable independiente. Eso significa que podemos variar el dato de la variable X. Por ejemplo, en este caso, que nuestra variable X representa la altura, nosotros podríamos asignar algún valor a la altura. Por ejemplo, preguntarnos cuál será el peso de un estudiante que tenga una altura de 170 centímetros, entonces le damos a X ese valor y a partir de ahí obtenemos un valor de Y, o sea que Y es un valor que depende del valor que le asignemos a la X. Y la segunda recta es la recta de regresión de X sobre Y. En este caso, la X es la variable dependiente. X depende del valor que le asignemos a Y. Este sería el caso si dijéramos que la altura depende del peso que tiene un estudiante. Entonces, vamos a calcular nosotros las dos rectas. Vamos a empezar con la recta de regresión de Y sobre X. Como Y es variable dependiente y X es variable independiente, esta recta tiene esta forma: Y asterisco igual a A más B X. A la Y la representamos con un asterisco porque lo que vamos a obtener es un valor aproximado de la variable Y para un valor que nosotros... También se llama ecuación de predicción a esta relación funcional. Y con asterisco es una relación funcional, es una aproximada, porque hay varios puntos que no están en la misma línea. Aproximada. Asignemos a la variable X. Siempre el resultado que obtengamos es un valor aproximado porque este modelo es un modelo aproximado a los datos. Como ya vimos, la recta no pasa exactamente por todos los datos, sino que se aproxima lo más posible a ellos. Así que con ese asterisco es con el que representamos que va a ser un valor aproximado. Aquí lo importante es saber calcular el valor tanto de A como de B. Estos se calculan con estas fórmulas. El valor de B se calcula dividiendo la covarianza entre la de... Página 214. Coeficiente de regresión lineal o la pendiente. Desviación estándar al cuadrado, que es lo mismo que la varianza de la variable X. De esa manera es como vamos a obtener el valor de B.
que por cierto a B también se le llama de una manera especial, se llama coeficiente de regresión. Ese es el valor de B. Y el valor de A se va a calcular una vez que ya tengamos el valor de B. El valor de A lo calculamos como la media de la variable Y menos B por la media de la variable X. De esa manera vamos a calcular los dos coeficientes, los dos valores. A y B. Entonces estas van a ser nuestras fórmulas para la recta de regresión de Y sobre X. Para la otra recta, que es la recta de regresión de X sobre Y, las fórmulas son exactamente las mismas, nada más que intercambiamos X por Y. Aquí en lugar de poner Y pondríamos X, aquí en lugar de X pondríamos Y, aquí en lugar de X ponemos Y. Aquí arriba no hace falta intercambiarlas porque seguimos obteniendo lo mismo. Si ponemos YX es lo mismo que XY, sigue siendo la misma covarianza, así que lo de arriba queda igual. Aquí en lugar de esta Y ponemos X y en lugar de esta X ponemos Y, y esas serían las fórmulas para la recta de regresión de X sobre Y. Bueno, vamos a calcular entonces esos valores de aquí, y para eso necesitamos recordar los valores que ya obtuvimos anteriormente de la tabla, que son estos de aquí: la covarianza, las desviaciones estándar y las medias. Vamos a sustituir entonces. B es la covarianza entre la varianza o la desviación estándar al cuadrado. La covarianza es 59.70. Sx nos dio 10.31, lo elevamos al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Eso nos da como resultado 106.2961, y hacemos esta división y eso nos da como resultado 0.56. Ese va a ser el coeficiente de regresión o el valor de B. Ahora vamos a calcular el valor de A. El valor de A va a ser la media de Y menos B por la media de X. La media de Y la obtuvimos como 69.39 menos B, que es el que acabamos de obtener, que es 0.56, por la media de X, que es 169.75. Entonces empezamos haciendo esta multiplicación y eso nos da 95.06, y ahora hacemos esta resta y eso nos da como resultado menos 25.67. Ahora que tenemos el valor tanto de B como de A, simplemente sustituimos en esta ecuación y de esa manera tenemos la recta de regresión de Y sobre X. O sea, Y asterisco igual a menos 25.67, que es el valor de A, más B por X, que es 0.56 por X. Esta es la relación que hay entre X y Y, entre el peso y la altura. Entre el peso y la altura. Esa es la recta de regresión de Y sobre X. Vamos a calcular la otra recta de regresión, la recta de regresión de X sobre Y. Como les dije hace un momento, las fórmulas son exactamente las mismas, nada más que ahora intercambiamos Y por X. Ahora tenemos aquí X asterisco, aquí tenemos la Y, aquí tenemos la desviación estándar de Y al cuadrado, y aquí tenemos X, la media de X menos B por la media de Y. Pueden comprobar que efectivamente simplemente intercambiamos los papeles de X y Y. Entonces, igual que antes, necesitamos estos datos que obtuvimos de la tabla y vamos a calcular entonces el valor de B, que va a ser la covarianza entre la varianza de la variable Y, 59.70 entre 6.69 al cuadrado. Elevamos primero al cuadrado y eso nos da 44.7561. Hacemos la división y nos da 1.33. Ahora vamos a calcular el valor de A. A va a ser la media de X, que es 169.75 menos B, que es el que acabamos de obtener, 1.33 por la media de Y, que es 69.39. Hacemos primero esta multiplicación, eso nos da 92.29, y ahora hacemos esta resta y eso nos da como resultado 77.46. Ahora que tenemos el valor de A y de B, lo sustituimos aquí en la ecuación del principio y obtenemos que X asterisco es igual a 77.46, que es el valor de A, más el valor de B, que es 1.33 por Y. Esta es la recta de regresión de X sobre Y. Esas dos rectas que acabamos de obtener nos van a servir para resolver los puntos número 4 y 5. Vamos a resolver ahora el punto número 4. Nos pregunta, ¿cuál es el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros? Bueno, recordemos que nosotros elegimos la variable X como la variable que va a ser la altura de los estudiantes. Así que este valor de aquí es el valor de X.
tenemos un valor de X que es 169 centímetros y queremos encontrar el valor de Y, por lo que debemos de irnos a la ecuación de la recta en la cual tenemos Y asterisco del lado izquierdo, que va a ser el valor aproximado de Y. Y representa el peso y nosotros vamos a calcular el peso aproximado, así que vamos a calcular Y aproximada, esta fórmula que habíamos obtenido hace un momento. Entonces sustituimos aquí el valor de X, simplemente lo sustituimos entre paréntesis y realizamos las operaciones. 0.56 por 169 nos da 94.64, perdón, y luego hacemos esta resta de aquí, menos 25.67 más 94.64 nos da 68.97 y son kilogramos porque la Y es la variable peso. Este de aquí entonces es el peso aproximado del estudiante que mide esta altura. Y finalmente el punto número 5, ahora es al revés, ahora nos pregunta cuál va a ser la altura aproximada y nos dan el peso del estudiante. Nos dice el estudiante pesa 77 kilogramos. Entonces ahora tenemos un valor para Y. Y vale 77 kilogramos y queremos encontrar el valor de X. Así que ahora vamos a utilizar la otra recta de regresión, la recta de regresión de X sobre Y, que es esta de aquí. Entonces X, como tuvimos X asterisco de 77.46 más 1.33 de Y, sustituimos aquí el valor de Y, que es 77 kilogramos, igual entre paréntesis, y hacemos esta multiplicación, eso nos da 102.41, y hacemos esta suma de aquí, y eso nos da 179.87. Así que esta va a ser la altura aproximada de un estudiante que pese 77 kilogramos. Eso es para lo que nos sirve este tipo de cálculos, este tipo de rectas de regresión, nos sirven para predecir algunos valores de forma aproximada una vez que hemos obtenido el modelo. Aquí ya podemos nosotros más o menos predecir cuál va a ser la altura de un estudiante que tenga determinado peso o cuál va a ser el peso de cualquier estudiante que tenga determinada altura, sin necesidad de tener esos datos en una tabla. Para eso es que nos sirven estas rectas de regresión. Bueno, ahora les voy a dejar a ustedes un ejercicio simple. Ya, el otro camino es con una máquina calculadora, es decir, con los modelos matemáticos, con una máquina calculadora, a ver, todo lo que hemos encontrado hasta ahora, utilizando los modelos matemáticos en una máquina calculadora simple. Enciendan sus máquinas. Entren al modo estadístico. Stats. Ahora van a poner la opción 2, donde dice A más BX. Anótenlo, sí. Sigan, porque al final este es un camino. La opción 2, A más BX. 2, regresión. Y salen 2 columnas. Aquí en este punto no hay sistema. Y ya, todos ya tienen su máquina. A ver, voy a llamar a alguien para que me ayude acá. Emil C. Conde, ¿dónde se esconde? Aquí, doctor. Ya, Emil, si usted me va a ayudar. Primero me va a ayudar con esta columna indicándome, por ejemplo, ya en la máquina calculadora dice XY. Voy a poner la altura para X y a la otra serán para Y, ¿está bien? Y el primer dato para X, son 12 datos que me tiene que indicar. Ya ver. Esperamos a anular algunos compañeros. Ya, ¿cuál es el primer dato para X? Emilce, ayúdame. El primer dato. 178. Ay, no le activé mi micrófono, perdón. 178. Espera un segundito. Ya. Pone
¿cómo se llama? Para introducir datos con el signo igual. Y aparece ahí 178. El otro. 160. Ya, siga. 183. Ya. 152. Siga. 168. Y el 152. 168, luego viene 178, 178. No. ¿Y el 152? 152, luego viene 168. Espere. Primero quedemos en el 152. Sí. Ya, ahora sí, 168. Siga. 178, 178. Espere. No. Bueno, usted dígame 178 y nada más, ¿está bien? Vaya, 160, ya, 178, siga. Luego 188. Espere. Ya. Siga. 165. Ya, siga. 157. Ya, siga. 170. Ya, siga. 165. Ya, siga, el último. 173. Muy bien. Ahora con la tecla esa lo van a subir hasta la número 1. Con el replay hasta la número 1 y pone a la derecha. Ahora dícteme y empiece por acá. 69.8. Ya. 67.5. Ya. 81.0. Ya. 60.8. Ya. 70.2. Ya. 75.6. Ya. 80.1. Ya. 72.0. Ya. 59.4. Ya. 65.3. Ya. 62.6. Ya. 68.4. Muy bien. Ahora, anótelo en su apunte. Tiene que borrar. Borre con AC. Ya metimos las 2 columnas y tengo que borrar con AC. Tengo ya las 2 columnas, sí. Bórrelo con AC. Y apriete Shift 1, Shift Stat. Y salen 6 opciones. Type, Data, Zoom, que es sumatoria. Bar, varianza. Rec, regresión. En mi máquina está en la opción 5, regresión, rec. En mi máquina, la opción 5, donde dice rec, que es regresión. Y aparece 1, 2, 3, 4, 5. 1 es para A, 2 para B, 3 para R, 4 para X en función de Y y 5 para Y en función de X. Ya, encontremos el valor de A. Ya, saque su apunte, sí, su apunte. ¿Dónde está su apunte? Su apunte. ¿Qué dice el modelo matemático? De la página 212, ¿qué dice el modelo matemático? Y con sombrerito, y con asterisco si quiere, a más bx. Anótelo en su apunte. Ya, ahora, ¿cuánto es a? En esta máquina la opción 1, voy a apretar la opción 1 y me sale menos 25.89. Menos 25.89. El tutorial, ¿cuánto salió el tutorial? Si alguien lo anotó.
Vaya, si lo tenía por acá. Sale menos 25,67. Ah, ya, muy bien, muy bien. Está por ahí nomás, ¿no? Pues que por los decimales, por todo eso. No sé dónde lo tenía. Ya, no importa, usted me va a ayudar. Muy bien. En mi máquina sale menos 25,89 y en el tutorial 25 y un poquito, pero está bien nomás, no pasa nada. Otra vez bórrelo AC. Borre con AC, bórrelo. Pone otra vez Shift 1. Otra vez Rec 5. Ahora sí B. El de B en esta máquina está en la opción 2. 0,56. Ya lo encontré. El diablo está por acá. En el tutorial salió también 0,56, ¿no? Ya. Sustitúyanlo. Y igual a menos 25 junto con la máquina calculadora. Más B. 0,56 de X. Este es el modelo. Como en mi calculadora es el modelo matemático, la relación funcional que hay entre X y Y. Y ya, ahora sí, ¿qué más sale en esta máquina? Bórrenlo otra vez con AC. En esta máquina sale R. ¿Qué es R? R es el índice de correlación lineal. Otra vez, bórrenlo con AC, pone Shift 1. Otra vez la opción Rec, de mi máquina la 5, R, ¿dónde R? Che, aquí está el diablo en esto. R, la opción 3 a mi máquina, 0,8656. Esa R se llama índice de correlación lineal, pero la que habla en porcentaje. La que habla en porcentaje es el R cuadrado y el R cuadrado se llama índice de determinación. Elévenlo al cuadrado, y además habla en porcentaje, sí. El R cuadrado, elévenlo al cuadrado es lo que salió en la máquina. En la mía sale 0,7492. Ahora sí, usted multiplícalo por 100. Entonces hay un 74,92% de buena relación entre X y Y con esta máquina calculadora. ¿Cuánto salió en el tutorial? Salió 75,09, ¿no? Está bien, o sea, por ahí no, por los decimales, por toda la cosa. Ya, eso es lo que sale en la máquina calculadora. Ahora, en el Excel, ¿usted cómo lo va a hacer en el Excel? Primero tiene que poner estos datos de X y después de Y. Cuando ya todo lo marca, tiene que marcarlo. Lo marca, clic, ¿no? ¿Dónde está? Recta está más o menos cerca de todos los puntos, porque estaría muy lejos. Relación lineal significa clic. Marca todo con su mouse y clic. Bueno, primero tiene que entrar a regresión en el Excel. Primero tiene que entrar, y este es el icono del Excel. La máquina le va a salir así le va a salir los puntitos en el Excel, y la máquina le va a preguntar a usted: señor, ¿quiere la tendencia? Le va a decir. Señor, ahí le pregunta a usted a la máquina: señor, ¿quiere la tendencia? ¿Usted qué tiene que decir? Sí. Tiene que decir, cuando uno está cazando, ¿no? Ahí tiene que decir sí, porque si dice no, lo matan. Sí tiene que decir. Y cuando dice sí, todos los puntos. la tendencia.
Así le va a salir la tendencia. El Excel ya lo está ajustando. Al 100% lo está ajustando utilizando el método de los mínimos cuadrados. El Excel ya está. En cambio, manualmente podemos cambiar, como decía el señor, podemos cambiar la línea dependiendo de cada observador, de cada uno de nosotros. Ya, muy bien. Hasta ahí está bien. La primera parte. Sí, hay regresión de tipo lineal. Sí, lineal. Y además positiva. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? La segunda parte. El modelo matemático. La relación funcional. La máquina le va a preguntar a usted otra vez, señor, ¿quiere el modelo funcional del experimento? ¿Usted qué le va a decir? Ayúdame. Sí, tiene que decirle. Brum, por aquí va a salir. Un cuadrito sale por acá. En el Excel, aquí, donde está indicando el cursor, por ahí sale el modelo matemático. Y el modelo matemático le va a salir Y no sé si está con sombrerito, con asterisco en el Excel, no sé. Más tarde yo lo voy a ver. Igual, menos 25.89 más 0,56 de X tiene que salir. Y abajo, y más abajito, ¿saben quién sale? El R cuadrado. No sale el R, sale el R cuadrado. El que dice, el que habla en porcentaje. Ya. Este es el tema de regresión y correlación. Ahora, con el modelo matemático se tiene que predecir. Y también aquí se habla de la interpolación y de la extrapolación. A ver, para un estudiante que tiene una altura de 162 centímetros, ¿cuánto será su peso aproximado? 64. Estoy interpolando. Para una altura, a ver, de 167, ¿cuánto tendrá su peso aproximado? 66, 67 kilos. Pero para uno que está fuera del rango, el más alto es 188, ¿no? Si fuera, a ver, 2 metros, aquí no hay para 2 metros. Entonces, con esto que tenemos acá, para 2 metros, siguiendo lo mismo, para 2 metros que está por acá, digamos, esa tiene que prolongar la recta para 2 metros. ¿Cuánto pesa? 80 y algo. Y al contrario, a ver, para un peso, por ejemplo, de 69, más o menos la altura, ¿cuánto le corresponde? Una altura de 170. Para un peso de 75 kilos, ¿cuánto le corresponde? Más o menos una altura de 1,70 o 178 centímetros. Para eso es este tema de regresión y correlación, y hay una buena relación entre la altura y el peso, casi un 75% de buena relación que hay entre X y Y. Y amiguitos, aquí acaba la clase. Ese es el tema más corto en esta parte, con las disculpas del caso. Pero estas disculpas es por algo. No es porque yo quiero pasar clases los días domingos. No. En bioquímica, óigame los de bioquímica. En bioquímica, ustedes ya no se puede pasar clases allá en los módulos. Directamente ustedes van a dar su examen. Y con ustedes, para los de bioquímica, me tengo que ver el día del examen, que creo que es el 2 de junio. Pero es un viernes, ¿sí? No sé exactamente qué día es, pero creo que es un viernes. Creo que es un viernes. Estoy con mi teléfono. Creo que es el viernes 12 de junio, a las 7 de la mañana. Los dos grupos, el grupo conmigo, está en 2 aulas diferentes, ¿no? Pero lo vamos a contar en un solo grupo, porque ese día me van a ir a ayudar los de la FEL-CC. 4 tipos ahí van a estar para que me ayuden a controlar. Ese día los de bioquímica tienen que ayudarme llevando su carnet de identidad porque hasta ese día ustedes ya no me van a ver, llevar su carnet de identidad y su formulario de inscripción. Sin eso no van a entrar al examen.
un día antes. Seguramente las otras materias también le están pidiendo lo mismo, seguramente, pero en estadística, por favor, su carnet de identidad y su boleta boleta de inscripción del semestre 1 2023. Y por otro lado, bueno, ese día ya se va a hablar. El examen es con su teléfono guardada en su mochila. Mejor si no lo llevan. Mejor si lo guardan en otro lado. Doctor, ¿no va a dejar llevar formulario? Sí, se hacen un buen formulario de la guía. Doctor, ¿eso es de para bioquímica y para farmacia? Espéreme un rato. Primero estoy hablando con bioquímica. Para los de bioquímica, ese día 2 de junio, con su carnet, con su boleta de inscripción y sin teléfono, voy a hacer guardar su teléfono. Yo voy a llevar una bolsa, ahí me pongan todos sus teléfonos. Yo voy a llevar una bolsa solamente para guardar los teléfonos y después se los voy a devolver. Bueno, eso es para bioquímica. Ya las de bioquímica y los de bioquímica pueden salir si no tienen una consulta, pero las de farmacia se quedan un rato. Si los de bioquímica tienen una consulta, háganlo. Si no, ya nos vemos el día del examen. Con los de farmacia, ahora sí, farmacia. Estoy repitiendo 3 veces. Para farmacia. Con bioquímica ya. Nos vemos el día del examen. Farmacia. Con ustedes yo hablé un día. Los exámenes no rigen el rol que sale de la dirección de casero. Porque esta materia, saben ustedes, y yo sé que es semestral, por tanto, entre ustedes y yo tenemos que programar el examen. La pregunta de los 500 millones. ¿Cuándo quieren dar? Porque ustedes a mí ya no me van a ver. Ahora, ¿por qué está pasando esta clase en domingo? Para mí es más complicado ir ahí y tenerlos ahí en pollo a ustedes. Ahora, peor todavía con los exámenes de bioquímica, que van a estar ocupadas esas aulas. Seguramente van a estar ocupadas las aulas que tenemos. Mire, es un estrés tremendo. Ay, para mí. Dios. Y también para ustedes, porque a mí no me gusta verlos ustedes parados ahí, que me estén oyendo ahí 2 horas, ¿no es cierto? Yeah. Por eso son estas clases especiales. Con ustedes también nos vamos a ver el día del examen. Con farmacia, con bioquímica, yo creo que ya están saliéndose. Con farmacia, saquen su teléfono, su ¿qué se llama? Calendario. ¿Cuándo quieren dar examen ustedes? Tiene que ser el viernes de 10 a 12. ¿Quieren dar el examen el viernes 2 de junio? ¿O quieren dar el examen el viernes 9 de junio? Con ustedes no hay otra cosa así. Viernes 2 de junio o viernes 9 de junio. 9. Sí, 9. Y a ver, levanten la mano. Levanten la mano. ¿Quiénes quieren dar examen levanten la mano, sí. El 9 a partir de las 10. La guía de la práctica 1 a la práctica 9 se presentan al final del semestre. Pero las tareas... Toda la práctica, todo eso que dice la práctica hay que presentarlo, ¿no? Porque sí, al final del semestre. Pero las tareas son para su apunte. Las tareas que se dice, ¿qué tareas tienen que ver? Tienen que armar una tabla con 6 clases. Tienen una tarea, recortar del periódico, las gráficas. ¿Qué tarea más tienen? La tarea de la distribución normal. ¿Qué tarea más tienen? La tarea de la investigación. Son hartas cosas que tienen que hacer. Eso para el examen. Los prácticos del 1 al 9 para el final del semestre. Ya, ¿qué más? Ya, bueno, amigos, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego.